Buen día para todos y todas. Voy a iniciar la clase de acuerdo a lo que habíamos acordado semana pasada sobre el contrato precisamente de compraventa, uno de los contratos más extensos de acuerdo a lo que tenemos en nuestra legislación colombiana. Hoy espero pues como abordar al máximo el tema del contrato y ya pues para próxima clase continuamos con los demás contenidos que tenemos. Si de pronto quedan dudas o inquietudes respecto a la presentación, por favor escriben al correo electrónico o igual allí queda la plataforma mío para que puedan hacer las preguntas si es el caso. Bueno, lo primero que habría que decir sobre el concepto de contrato de compraventa, así pues como se presenta en la diapositiva, de acuerdo pues al artículo 1845 del Código Civil, cual lo define como un contrato. Buenos días, profe. Hola, buenos días Juan. Ya pues como arrancaba, apenas iba a arrancar la presentación. Sí, mi profe, ¿verdad? Que yo siempre llego. Bueno Juan, por ahí cualquier cosita estoy pendiente, si hay dudas o inquietudes, listo, igual. O Profe, para... ¿apenas hacer la primera diapositiva o no? ¿O cómo ¿Cómo? fue? ¿Cómo Juan? Espera, profe. Que no se te No escucha. me escucha. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Esa es la primera diapositiva, profe. Sí, esta es la primera. Recuerda que la clase pasada habíamos Sí. quedado como digamos, en algunos puntos de acuerdo al análisis de los contratos en general. Habíamos hablado de los nominados típicos y nominados y atípicos. Ya hoy simplemente voy a Sí. hablar como en general del contrato de compraventa, que siempre es extenso, de los contratos como que más aborda nuestra legislación colombiana. Entonces ahí apenas voy a arrancar. Pues llegaste justo a tiempo. Ah, no, perfecto. Empecemos, profe. Listo. Entonces continúo con la presentación, Juan. Entonces estaba pues tratando como de nuevamente como de hacer lectura de la diapositiva que tengo allí, que es sobre la definición del contrato de compraventa de acuerdo al Código Civil, artículo 1849, que dice el contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador paga por la cosa se denomina precio. Lo primero que hay que decir, pues digamos, obviamente con la lectura que nos da el artículo, ¿cierto? De lo anterior, se deduce que el contrato de compraventa precisamente tiene dos elementos y el primero de ellos hace referencia al precio y el segundo hace referencia a la cosa. Eso pues como para, digámoslo en términos generales, para sostener, ¿cierto? Si, digamos, es una característica esencial precisamente del contrato de compraventa, lo que se llama precio, y por otro lado, de lo que también acuerda la otra parte es el tema de la cosa. Entonces, siendo por regla general la compraventa un contrato consensual, el mero acuerdo de voluntades acerca de la cosa vendida y de su precio produce el perfeccionamiento de aquel, ¿cierto? Así como vengo diciéndolo, o sea, son las dos características principales y fundamentales de todo contrato de compra-venta, ¿cierto? Por regla general incluso se dice, si lo vendido es un bien, por ejemplo, si lo vendido es un bien raíz o una servidumbre, o los derechos que se tengan, digamos, de una sucesión hereditaria, además del acuerdo de voluntades, será necesario el otorgamiento de una escritura pública para que pueda tenerse por perfeccionado dicho contrato. Es decir, en algunas cosas sí se hace necesaria precisamente el otorgamiento de una escritura pública, como lo acaba de mencionar. En otros escenarios basta con la compraventa, la entrega del dinero y la entrega de la cosa, ¿cierto? Las partes, incluso en otro de los puntos, las partes pueden supeditar el perfeccionamiento del contrato, digamos, ese acuerdo de voluntades en torno a cuestiones distintas a la cosa y al precio, ¿cierto? No únicamente en torno a estas, pero digámoslo en términos generales, el contrato no se perfecciona, sino cuando se produzca el acuerdo respectivo de dichas causas. Es decir, se puede acordar sobre diferentes causas, pero esto debe quedar de manera taxativa en dicho contrato.
Por otro lado, pues el artículo, el mismo artículo, ¿cierto? Que deduce, digamos, que la compraventa en el Código Civil dice la compraventa no genera sino obligaciones entre las partes, es decir, que apenas es fuente de derechos personales, al igual, como diría el mismo código, eh, o digamos como antecedente, al igual que ocurría en el derecho romano, ¿cierto? Que celebrado precisamente el contrato, el comprador adquiere un derecho personal contra su vendedor, ¿cierto? Cuyo contenido precisamente es la obligación que éste contrae al transferir aquel dominio de la cosa vendida. Como lo estoy tratando de decir aquí en términos generales, el concepto de dar ya dice también mucho precisamente para quienes hacen el acuerdo. Entonces ya vamos con tres características, el tema de la cosa, el tema del precio y por otro lado, quién se obliga a dar, ¿cierto? Como para que lo tengamos allí Juan y demás compañeros luego de esta presentación. Seguido del artículo 1850 del mismo Código Civil dice que es necesario que se estipule en dinero, no lo que efectivamente se paga en dinero, puesto que por medio, digámoslo así, de una convención posterior, las partes pueden acordar, ¿cierto?, dicha dación en dinero, en virtud de la cual queda facultado precisamente el comprador a pagar, ¿cierto? No en dinero, si no consta, digámoslo así, sino puede ser incluso una mutación que está, digamos, que no priva precisamente al contrato, es una naturaleza de compraventa. Eh, en principio, el contrato de compraventa no es un modo de adquirir el dominio, sino apenas, digámoslo así, el antecedente causal del modo de la tradición, ¿cierto? El contrato de compraventa, pues ya como vamos a describirlo más adelante, es precisamente un contrato bilateral, oneroso y por regla general conmutativo. No genera precisamente, no genera precisamente adquirir el dominio, pues porque falta obviamente hacerlo efectivo a través de la escritura pública, que también lo mencionaremos más adelante, pero precisamente con la entrega de la cosa, ¿cierto? Dar, la obligación de dar, permite que usted ya tenga, digámoslo así, el modo de la tradición, ¿cierto? Ya empiece usted a poseer dicho bien. Hay que recordar precisamente que el contrato de compraventa si no estoy mal lo mencionamos en la clase anterior, no es el más antiguo precisamente de los contratos, sino que el contrato más antiguo precisamente es el de permuta, ¿cierto? Ya que las relaciones, digamos, comerciales, con el avance de los tiempos, digamos, estas relaciones comerciales de comunidades primitivas se basan básicamente como en el trueque, o sea, el intercambio de una cosa por otra, pues una vez que la moneda, precisamente el dinero, fue acogido, ¿cierto? En términos generales, ya el dinero, digamos, reemplaza precisamente como una especie de contrato, digamos, el que se veía antes que era el de permuta, el contrato de compraventa ahora empieza a tener como su nacimiento, ¿cierto? Sobre todo precisamente sobre cosas que necesitan un modo que es precisamente el de adquirir el dominio, como digamos, un bien inmueble, precisamente se necesita la escritura pública, ¿cierto? Entonces deducimos precisamente que lo anterior es el dinero el que impone las características fundamentales de ese acto jurídico. Eso simplemente pues como hacer el comentario en general de uno de los contratos principales. Antiguamente era precisamente el de permuta, ahora es el contrato de compraventa, de los más importantes, por eso es un poco más extenso y hay que tener un poquito más de precaución de acuerdo a este contrato. Y digamos que en ese devenir de la sociedad, pues precisamente se ha cambiado el contrato de permuta por lo que llamamos hoy las transacciones de dinero, ¿cierto? Las transacciones comerciales. Paso entonces seguido, como estoy dando unas nociones generales, simplemente ya voy como a lo específico de cada uno de estos artículos. Como lo habíamos mencionado en la clase anterior, el Código de Comercio regula el contrato de compraventa precisamente entre los artículos 905 al 967. Arrancamos entonces leyendo el artículo 905 como para darnos esas nociones generales. Decir lo siguiente, que la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a transmitir. Empiecen a fijarse los conceptos que empiezan a cambiar. Aquí se obliga a transmitir. Si recordamos en el código civil, en cuanto a la compra, dice, se obliga a dar.
¿cierto? Empecemos como a identificar algunos conceptos. Vuelvo a inicio la lectura. La compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Seguido dice, cuando el precio consista en parte en dinero y en parte en cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Ya lo habíamos mencionado, digámoslo así en términos generales, hacíamos unos ejemplos en la clase anterior con Juan, si no estoy mal, ¿cierto? Sobre si precisamente la cosa vale más que el dinero, ya no sería un contrato de compraventa, sino permuta, y precisamente si sobrepasa, digámoslo así, en dinero, más que en la cosa o lo que se aporte además en el contrato, pues precisamente es un contrato de compraventa. Vamos entonces como a volver sobre ese concepto de edad, al menos como para tener dos nociones de las cuales parte no solamente la ley y la jurisprudencia, sino también la doctrina. Entonces, digamos, ¿cuál es el alcance precisamente de la palabra edad del que habla el artículo 1849? Pues me devuelvo dos diapositivas, igual pues sobre todo para volver a este concepto que subrayo aquí, obligación de dar. Entonces, en general hay dos nociones sobre ese concepto de dar. La primera es que, digamos que hay dos criterios precisamente que, al igual de importantes, como a la vez opuestos. Y el primero de ellos es lo que sostiene que cuando el Código Civil habla de dar, no significa tan solo entregar, sino que exige precisamente la transferencia del dominio del bien. Es decir, no solamente vale con que a mí me entreguen, digamos, la casa que tengo en acuerdo precisamente por un contrato de compraventa, sino que para esta primera, digamos, teoría jurídica es necesario precisamente la transferencia del dominio, es decir, la escritura pública. Para esta primera corriente, si no hay escritura pública, eso no es suyo. Lo estoy diciendo en términos, digamos, un poco banales. Sí, o sea que el contrato verbal no valdría, porque si no tiene escritura pública no tiene nada. O sea, para otras corrientes, con el contrato de compraventa, Juan, es suficiente, ¿cierto? Porque obviamente después del contrato de compraventa hay una exigencia de la cual necesita escritura pública, pero digamos que usted ya tiene el bien en posesión, que eso es lo que voy a hablar más adelante. Pero para otras teorías, digamos, de las cuales el derecho, pues simplemente la menciono, porque obviamente es importante que esté presente, pero digamos para esta primera teoría que dice que la compraventa no es suficiente o con dar la cosa no es suficiente porque precisamente se necesita la escritura pública. ¿Cierto? Eso no es del todo cierto, no es del todo cierto, como lo voy a tratar como de demostrar. Entonces, vuelvo con la idea anterior, es decir, que la obligación del vendedor, más allá de la simple entrega, ¿cierto? De dar la cosa, al considerarse, digámoslo así, que la esencia de este negocio jurídico es la obligación y la intención de transferir la propiedad por parte del vendedor, ¿cierto? Y de adquirirla precisamente por parte de quien compra. ¿Cierto? Entonces se hace la entrega, pero no se transmite el dominio. Para esta primera teoría no se ha cumplido con la obligación principal de dar. Por eso voy a poner como las dos posturas, ¿cierto? Porque precisamente, digamos, pudiendo el comprador con fundamento, digamos, en el carácter bilateral del acto, pedir la resolución o el cumplimiento en ambos casos, pues sí, suponiendo que no cumplió el comprado, perdón, el vendedor, pues ya uno en ambos casos, o bueno, vendedor o comprador, pues pediría indemnización de perjuicio. Ahora, por otro lado de la doctrina, incluso hay jurisprudencia, pues ya tocaría como mirar de manera detallada por allí, mucha jurisprudencia, yo ya pues luego la compartiría allí en la página, que sostiene precisamente que dar es sinónimo de entrega, ¿cierto? O sea que el vendedor cumple su obligación haciendo entrega de la cosa y garantizando luego, lo que te decía Juan, posteriormente la posesión pacífica de la cosa, ¿cierto? O sea que para muchos, es decir, para la mayoría, basta prácticamente con hacer el contrato de compraventa y entregar la cosa. Fíjese que aquí no se ha hablado de escritura pública. Y digamos que de acuerdo al contrato que se está haciendo es suficiente, ¿cierto? Esto indica que el modo
en el que se hace propietario de la cosa vendida al comprado, de la manera, digamos, y en manera, digamos, alguna, el contrato de compraventa, digamos, como lo dijimos hace un momento, tan solo son obligaciones que frente a, digamos, a los muebles se concreta con la entrega de la cosa, ¿cierto? El dominio se adquiere por medio de la tradición o precisamente por medio de la prescripción, digamos, si es un bien inmueble. Pero aquí, como vuelvo y repito, en este segundo panorama, en esta segunda corriente o teoría, como lo queramos identificar, no es necesario precisamente, en principio, pues obviamente más adelante sí, hacer la transferencia del dominio del bien. Ya fíjese cómo va o sea que para muchos es simplemente basta y sobra precisamente con el contrato de compraventa, ¿cierto? Por esa obligación que tiene precisamente de dar. Si consultamos incluso de manera moderna, digamos, la finalidad jurídica precisamente de la compraventa, tenemos que convertir en que la obligación del vendedor no se limita a la entrega de la cosa, sino que además debe transferir el dominio al comprado. Eso pues como en términos general, ¿cierto? Por eso es que dice luego, pero cuando usted ya le entregaron la cosa en esos términos generales, pues prácticamente usted ya es dueño precisamente de lo que está poseyendo, ¿cierto? Ya lo único que faltaría es un mero requisito que no obviamente deja de ser menos importante y es precisamente la transferencia de ese dominio. Entonces, vuelvo y paso pues como las diapositivas como para hablar precisamente como estas características en general. Ambas características, como lo dice pues allí la presentación, yo creo que ya ustedes las identificaron con la consulta que teníamos, pero igual la repasamos de manera rápida, que la compraventa tanto civil como comercial tiene sus características precisamente que se desprenden de la naturaleza del acto jurídico, pues lo mismo que está allí. Las principales, pues como lo vimos en la clase anterior, que hay unas unilaterales y otras bilaterales, pues en este caso identificamos que precisamente la característica del contrato de compraventa es bilateral. ¿Por qué? Pues trato como de definir de manera rápida como para que podamos avanzar y es porque precisamente nacen obligaciones recíprocas por las partes contratantes, ¿cierto? El vendedor se obliga precisamente a entregar la cosa y el comprador a pagar por esa cosa una suma de dinero o parte en especie y otra parte en dinero, ¿cierto? Según cómo se esté haciendo la transacción. Eso sí, siempre hay que tener cuidado de que siempre y cuando la especie no valga más que el dinero. Recordemos que si la especie que se da además o que se encima, por así decirlo, por aquella cosa que estamos transando, si lo que se va a dar en especie vale más, eso ya no es un contrato de compraventa, sino una permuta, ¿cierto? Como vuelvo y repito, si la especie vale más que el dinero, recuerden que sería un contrato de permuta y ya no un contrato de compraventa. Eso estaría prácticamente en los artículos 1499 del Código 96 del Código Civil y 1546. A ver, yo los pongo aquí mejor para que nos quede, como para que consulten luego. 1496 y 1546. Artículos del Código Civil, o para que lo tengan allí. Allí pueden identificar una de esas características. Es decir, en el primero, en el 1496, pues el contrato habla precisamente del contrato unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contra obligación alguna. ¿Qué sería eso cuando una sola parte se obliga? Pues podemos hablar, por ejemplo, de una donación, ¿cierto? Cuando una simplemente recibe y la otra, perdón, una da y precisamente la otra recibe. Y es bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Por eso es esencial, precisamente en este caso del código del contrato, perdón, de compraventa. En cuanto al artículo 1546 nos explica que los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, ¿cierto? Allí ya vendría pues un proceso judicial de acuerdo pues a la situación que allí
se enmarca la circunstancia, ¿cierto?, de quien no quiera cumplir precisamente lo allí pactado, ¿cierto? Eso simplemente como para que tengamos algo de derecho sustancial por ese lado. La segunda característica, que es consensual. ¿Qué quiere decir esto? Que la compraventa precisamente se perfecciona y se refuta perfecta desde el momento en que las partes han convenido en la cosa y en el precio, ¿cierto? Allí el artículo 1847. Igual, muchachos, espero que estén haciendo seguimiento con estos artículos, pues por si de pronto puedo equivocarme o algo así. 57, no 47. Digamos que el solo consentimiento, por eso pues es importante hablar en términos de esa característica consensual, porque el solo consentimiento de las partes sobre los extremos anotados perfecciona precisamente el contrato, ¿cierto? Esta es la regla general de acuerdo como en términos de contrato. Podemos decir, digamos, en materia, digamos, del Código Civil, de una precipitada norma, pues establece como unas excepciones al carácter consensual, haciendo el contrato de compraventa como un contrato solemne en determinados casos. Esto es excepcional, simplemente lo mencionaré como de manera general, sobre qué contratos no son precisamente consensuales, sino que son contratos precisamente solemnes, pero que obviamente vienen atravesados con el contrato de compraventa. Y entre ellos está el tema de la venta de bienes inmuebles o servidumbres, venta de sucesión hereditaria, algunos derechos de herencia, todos los bienes, digamos, presentes o futuros de una persona, ¿cierto? La venta solemne de origen convencional, la venta hecha, digamos, por Ministerio de Justicia, pues digamos que eso lo tiene marcado el mismo código en ese artículo 1857, que precisamente algunos no cumplen con esa característica de consensuales, sino de solemne, ¿cierto? No se permite, digamos, establecer sino lo que dice la ley, no logra como ese acuerdo entre las partes. Tercera característica, que es oneroso, pues ya lo habíamos conversado, precisamente que en la compraventa ambas partes pues pretenden una utilidad, ¿cierto? Grabándose en recíprocamente, es decir, que dentro de ese carácter oneroso es generalmente conmutativo. Ya lo habíamos dicho de que habían, por un lado, contratos conmutativos y otros que podrían ser alternos, ¿cierto? ¿Qué significa eso de conmutativo? Que las partes coinciden, digamos, ordinariamente, digamos, en el alcance de las prestaciones, es decir, es por mismas condiciones, ¿cierto? Excepcionalmente, perdón, es aleatorio, ¿cierto? Cuando se compra una cosecha sin precisar precisamente los efectos de producción. Eso pues ya, como lo habíamos mencionado, ese aleatorio también puede suceder en juegos de azar, loterías, etcétera. Conmutativo precisamente porque ambas partes se cargan, digamos, con una misma responsabilidad, uno en de entregar una cosa y la otra precisamente en pagar en dinero. Allí pues también tenemos como el código, el artículo, perdón, 1497, que precisamente habla sobre el contrato, eso sí no lo voy a escribir porque de pronto nos confunde, habla sobre los contratos gratuitos o de beneficencia, ¿cierto? Que solo son objeto cuando tiene, digamos, utilidad para una de las partes, ¿cierto? Pero también digamos que más adelante nos habla precisamente de ese contrato que es oneroso, que cuando tiene, digamos, por objeto la utilidad de ambos contratantes, ¿cierto? Grabando de cada uno a beneficio del otro. Yo lo pongo por aquí. El artículo 1497. Hoy, como los digo, ustedes por favor revisan también el artículo, pues a veces también puede haber una desfachatez de parte mía, de pronto una imprecisión. Para terminar entonces como con estos otros conceptos de manera rápida, pues el contrato de compraventa precisamente es principal, pues porque no requiere de otro acto jurídico pues para su conformación y para su subsistencia, ¿cierto? No necesita otro contrato precisamente para existir, es decir, el contrato de compraventa es principal por excelencia, ¿cierto? No necesita otra adenda u otro contrato de más como para que pueda, digamos, subsistir como ya lo hemos mencionado. Por otro lado,
el contrato es nominado. ¿Qué quiere decir que nominado? Que, digamos, el Código Civil define y regula esta clase de contratos, pues le hace, digamos, producir unos efectos al contrato y este se entienden incorporar en todas aquellas normas que son contrarias a su esencia o al querer de las partes. Es decir, el contrato de compraventa no podría ser contrato de compraventa, valga la redundancia, si no se habla de una obligación de dar y si no se habla de una de las partes se obliga a dar precisamente una cosa y la otra se obliga a dar en dinero. Eso precisamente porque así lo ha establecido precisamente la ley y por eso volvemos como al primer artículo, el artículo 1849 que nos define precisamente en esos términos generales la compraventa. O sea, allí está estipulado, eso no se puede cambiar para ninguno de estos casos. Ah, que se me olvidó ponerlo. Tranquilo que en la ley dice y no hay necesidad porque precisamente es un contrato nominal. Es de ejecución instantánea. ¿Qué significa eso? Que cuando las partes expresan su voluntad sobre la cosa y el precio, digamos, salvo algunas excepciones conocidas, pues el contrato precisamente se perfecciona y comienza a ejecutarse, ¿cierto? La prestación es susceptible precisamente de ejecutarse de manera inmediata, en forma instantánea, es decir, en un solo acto. Ay, profe, pero es que uno se da cuenta de que a veces en un contrato de compraventa se pone que tal fecha se paga tal dinero y luego en otra fecha como si fuera un contrato de tracto sucesivo. Sí, pero digámoslo en términos generales, no se le puede llamar así precisamente porque el contrato de compraventa, una vez firmado, empieza a cumplirse. Por eso no es nominado como contrato de tracto sucesivo, sino de ejecución instantánea. Es decir, una parte ya está obligada precisamente a entregar la cosa y la otra precisamente a dar el dinero, sin importar las condiciones en que hayan pactado precisamente el pago, ¿cierto? Es de ejecución instantánea. Pasa a ser un contrato de ejecución instantánea. Por otro lado, es de libre discusión el último punto, pues que, digámoslo así, esto es evidente, pues el vendedor señala, digamos, la cosa, fija el precio, etcétera, pero el comprador puede venir, digamos, de otra manera mediante el principio de la libre discusión, ¿cierto? Es decir, se puede negociar. Ya lo habíamos dicho hace un momento, cuando el contrato también se puede pactar de manera consensual, pues en estos términos el contrato se permite, digamos, organizar y cuadrar de acuerdo, digamos, al negocio de las partes. Eso pues muchachos y muchachas, después las chicas que estén viendo esto, pues es como en términos generales que las características que se puede decir en relación como al contrato de compra-venta. Seguimos aquí, pues precisamente como unas formas y requisitos del contrato de compra-venta, pues volviendo como al mismo artículo 1857, pues el contrato precisamente se perfecciona, digamos, por ese acuerdo de voluntad respecto de la cosa y el precio. Aquí pues vamos a tratar como de definir, pues de acuerdo como a este concepto del artículo 1502, pues requisitos del acto de voluntad que dice lo siguiente, así pues como está en la diapositiva, que la compraventa está sujeta a los requisitos generales de todo contrato o acto jurídico. Vuelvo otra vez, artículo 1502, ¿qué necesita todo contrato? ¿Cuáles son las características generales para que un contrato, digamos, termine o sea precisamente un acto jurídico? Que tenga capacidad, que tenga consentimiento, que tenga objeto lícito y que tenga causa lícita. Eso es lo que vamos a tratar como a desarrollar pues ahora en el resto de clase. ¿Por qué un poco más demorado el contrato de compraventa? Precisamente por lo que decía hace un momento, por la importancia y por las generalidades que abarca, ¿cierto? El contrato, digamos, más importante o el contrato por excelencia, el que generalmente se ve más en los negocios, etcétera, y digamos que este a su vez nos va a ayudar como a entender los contratos que hablaremos más adelante. En términos generales, digamos, hablando en términos de capacidad, ¿cierto? Al tenor del mismo artículo 15.0, la capacidad legal de una persona consiste precisamente en poderse obligar por sí misma y sin el consentimiento o autorización de otra. Eso pues como para que lo tengamos ahí muy presente chicos y chicas. Es decir, la capacidad legal precisamente consiste cuando una persona puede obligarse por sí misma
y sin el consentimiento o autorización de otro, ¿cierto? Lo puede hacer por propia persona, ¿cierto? Colocada está precisamente esta noción alrededor del contrato de compraventa. La capacidad se determina por la actitud, digamos, de derecho para comprar y para vender. ¿Usted en qué condiciones está precisamente para hacer un negocio jurídico, un acto jurídico? ¿Cierto? De suerte, digamos, que se puede, digamos, comprar o vender toda persona que sea capaz para ese acto jurídico. La norma general, muchachos y muchachas, es que toda persona es capaz. Toda persona, que es que yo, pues me disculparé las expresiones, lo veo como que sí, que no, pareciera que no tiene todas sus facultades como para decir, etcétera. No importa, la regla general es que toda persona es capaz. La excepción es precisamente la incapacidad, pero esa ya la debe, digamos, determinar un juez. Uno no puede, digamos, ir por la vida, así sonará muy horrible, diciendo quién es capaz o quién es incapaz. Simplemente la ley es, y obviamente a través de sentencia, la que puede decir si es capaz o no es capaz. Entonces, la capacidad para celebrar una compraventa, analicemos ese primer punto, esa generalidad. Al tenor precisamente el artículo 1503, pues toda persona legalmente capaz, como le dije hace un momento, precisamente a excepción de aquellas que la ley declara como incapaces, ¿cierto? Si la ley no lo declara, no es incapaz. Entonces, las incapacidades, digamos así, son interpretaciones estrictas, no hay incapacidades por analogía, por la incapacidad proviene precisamente de la ley. No puede haber incapacidades convencionales, ¿cierto? Usted no puede, como lo dije hace un momento, diciendo quién es incapaz o quién es incapaz, no. Si no es por determinación de la ley, ¿cierto? Si no proviene por parte de un juez, no se puede decir si una persona es incapaz o capaz. Entonces, concordantes precisamente con el artículo 18, 1851, el Código Civil dice que son personas capaces y lo que dice el artículo es que son personas que son hábiles para el contrato de venta, digamos, todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrar o precisamente para celebrar todo contrato. Eso es lo que dice el artículo 1851. Yo los pongo por aquí para que lo busquen también. Allí habla sobre el tema de quiénes son capaces precisamente para contratar, para que lo tengan allí guardadito. Por otro lado, digamos, si lo que dice la ley, incluso el artículo fue cambiado hace poco, en el año 2019, por la ley 1996 del 2019, se cambió el tema de incapacidades absolutas y relativas. Recordemos que antes se hablaba que una persona incapaz era aquel que era demente o las personas sordas, ¿cierto? Se entendían como personas incapaces. Bueno, las personas sordas sí se hacían entender por medio, digamos, de su lenguaje, lenguaje de señas, o por escritura, pues digamos que tenían esa salvedad, pero si no había manera de entenderse con una persona sorda, era una persona con una incapacidad. Ahora la ley dice todo lo contrario, ¿cierto? Eliminó precisamente esa interdicción judicial. Ahora no podemos hablar de que una persona demente o una persona sorda es incapaz, a excepción, vuelvo y digo, si se ha determinado por un juez. Ya les voy a explicar lo siguiente. Sí, sigo aquí pues en esta diapositiva. Entonces, digamos en general, el artículo 1504, les pongo aquí también ese artículo para que lo busque, por favor, pues ese artículo fue modificado precisamente por el artículo 57 de la ley 1996. 04, 1504. Modificado por el artículo 57 de la ley
1996 del 2019. Y lo que dice, digamos, acercándonos precisamente sobre esa modificación y en términos generales, lo que dice el nuevo texto es que son absolutamente incapaces los impúberes. Los impúberes, recordemos que son las personas menores de 14 años. Las personas menores de 14 años para la ley todavía son absolutamente incapaces. Fíjese lo que tiene igual, ahí les puse el artículo para que luego lo verifiquen, ¿cierto? Sus actos no producen, o sea, los actos de los impúberes no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución, es decir, están salvo de toda acción jurídica, ¿cierto? Son también incapaces los menores púberes. ¿Cuáles son los menores púberes? Los de 14 a 18 años, ¿cierto? Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta, es decir, los menores impúberes, su incapacidad es precisamente ¿cuál? La incapacidad relativa, ¿cierto? Ya que precisamente sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos, digamos, respectivos determinados por las leyes, es decir, los de 14 a los jóvenes, perdón, de 14 a 18 años, pues pueden hacer ciertos negocios, pero obviamente deben de tener cierta compañía o como dice aquí, bajo ciertos respectivos determinados por la ley. No es que todo pues puedan ir a negociar y ya y no más, sino que es cierto, tienen cierta restricción. Además, digamos, de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten precisamente en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos jurídicos. Entonces, lo que iba a decir en manera general, muchachos y muchachas, que la ley 1996 de 2010, de 2019 eliminó la interdicción judicial de ordenamiento, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico, dando precisamente cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Colombia, ¿cierto? Eh, Precisamente es porque Colombia ratifica, digamos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Al Colombia ratificar este convenio, pues debe eliminar de su ordenamiento jurídico, ¿cierto? Derogó algunas leyes precisamente que decían si estas personas eran incapaces absolutos y relativos, ¿cierto? De acuerdo precisamente como a esta convención, las sociedades deben garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad al ejercicio efectivo de sus derechos. Según, digamos, esta convención internacional, lo que se hacía restringiendo la posibilidad de hacer actos o negocios jurídicos de estas personas era que se estaba vulnerando sus derechos, ¿cierto? De modo que los gobiernos debieron, los que firmaron precisamente ratificaron como Colombia, debieron eliminar todas las barreras que obstaculizaran el desarrollo de la vida normal cuando se tiene una discapacidad. Fíjense, pues que es muy controvertido, la ley incluso como pueden ver es muy reciente, pues tiene obviamente algunos baches o muchos baches que todavía no se sabe entonces cómo proceder, ¿cierto? Precisamente ante una persona, me disculpará la expresión, pues ya no se maneja así una persona demente o una persona sorda que no se hace entender, ¿cierto? Entonces digamos que la interdicción judicial se entendía como una limitación o pérdida de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, precisamente en este caso, digamos, mental, ¿cierto? Lo que esto implicaba para el interdicto, no tener o no poder precisamente tomar decisiones sobre asuntos relativos a su vida patrimonial y personal. Es decir, otra persona tomaba las decisiones por él, independientemente, suenará muy mal si tenía una discapacidad mental o estaba, digamos, precisamente enfermo. Entonces, lo que trata precisamente la nueva ley es rescatar la importancia que tiene la voluntad de la persona con discapacidad. ¿Cierto? Precisamente porque por esa connotación que tiene de que toma sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces lo que hace la ley colombiana en este caso es eliminar la concepción de incapacidad en personas incluso, digamos, mayores de edad, ¿cierto? Por eso vimos que si hay una incapacidad absoluta y relativa, pero precisamente sobre los menores de edad, lo que hace Colombia es eliminar esa concepción de incapacidad en mayores de edad y se promueve la protección de su voluntad por medio precisamente de estas concepciones de ayuda que le permiten, digamos, expresar y aplicar de forma real y acertada, digamos, sus derechos, ¿cierto? Como le dije hace un momento, tanto, digamos, de tomar decisiones sobre esos asuntos relativos a su vida personal y a su vida patrimonial. En ese sentido, muchachos y muchachas, sigo como de manera muy rápida, surgen tres mecanismos que pretenden precisamente garantizar.
el ejercicio de la capacidad legal por parte de personas con discapacidad. Es decir, bueno, ¿qué hacemos entonces cuando una persona, digamos, con discapacidad debe hacer un negocio? ¿Cierto? Supongamos. ¿Qué debe hacer entonces? La ley pues ha precisamente determinado como tres mecanismos precisamente que pretenden garantizar, como le dije hace un momento, esa capacidad legal de estas personas con discapacidad. La primera de ellas es precisamente acuerdos de apoyo. A ver, yo pongo aquí seguido de esto, pero recuerden que es acuerdos de apoyo. Esa es una de las connotaciones, digamos, jurídicas que ha tomado la ley de estos mecanismos para garantizar este ejercicio de estos derechos. ¿Y qué significa, digamos, estos acuerdos de apoyo? Que son, digamos, acuerdos precisamente que son acuerdos escritos en los que se establece una o varias situaciones en las cuales la persona con discapacidad contará y deberá hacer uso del apoyo de una o varias personas designadas para este fin, ¿cierto? Se llaman apoyos, ya no digamos es la otra persona con total libertad, pues tomaba decisiones, ¿cierto? Como le dijimos hace un momento, había una interdicción judicial, pues no, simplemente son acuerdos de apoyo. Por otro lado están las directivas anticipadas. ¿Qué significa esto? Que son documentos escritos donde una persona señala de forma anticipada decisiones sobre precisamente su futuro personal y o patrimonial. A veces uno no sabe, digamos, con qué secuelas, por ejemplo, disculpen, después de una cirugía, una intervención, digamos, perdón, quirúrgica, etcétera, pueda quedar entonces, digamos, esta persona de manera anticipada puede tomar decisiones o dejar cosas escritas o claras y luego, pues precisamente por interpuesta persona, otra persona, pues empezará o permitir que estas cosas se cumplan, ¿cierto? Es algo así como que se cumpla precisamente su voluntad. Esta es directivas anticipadas, aquí lo pongo aquí también. Y la última que también establece la ley es la adjudicación judicial de apoyos. ¿Qué significa esto? Que se trata, digámoslo así, como de un proceso de jurisdicción voluntaria, que esta sí se debe, digamos, a petición, pues ante un juez de familia, que puede ser, digamos, promovido precisamente por el titular, sea un familiar, sea un amigo, etcétera, a través, digamos, de un acto jurídico o por un tercero, precisamente en beneficio de este, siempre que se acredite que la persona titular de los actos esté, digamos, completamente en la imposibilidad para manifestar su voluntad por cualquier medio de comunicación, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho ahora, precisamente los que antes mencionaba la ley como incapaces absolutos. De acuerdo como a esta necesidad, ¿cierto? La adjudicación de apoyo responde como a la necesidad de proteger los derechos del titular de los actos, ¿cierto? Si un juez de familia lo ve precisamente necesario, ¿cierto? Puede adjudicar precisamente que una persona logre, digamos como en esos términos generales, un apoyo, ¿cierto? A esta otra persona que precisamente no tiene, digamos, como una capacidad completa para determinar o manifestar precisamente su voluntad. Eso pues lo voy a escribir también eh, por aquí. Eso es lo que cambia, digamos, la ley. Eso pues lo tiene, digamos, por eso les menciono aquí precisamente el artículo 96, perdón, 1996 del año 2009, como para que lo tengamos allí presente, muchachos, de que ya no se habla, digamos, de este tipo de incapacidades absolutas y relativas a menos que sean en menores de edad. Ya eso pues de dementes, de personas sordas, eso ya no existe en nuestro código. Hay muchos libros que todavía lo tienen, pues obviamente porque no se han actualizado, pero si se fijan en un libro, una edición año 2020, 2021, pues ustedes van a notar precisamente de que ya este tema cambió, digamos por esta convención
internacional a la que se adhiere precisamente Colombia, que ratifica precisamente Colombia. La mencioné hace un momento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, precisamente así sobrepuesto sobre las Naciones Unidas. Y como Colombia firma todo, pues yo creo que es importante obviamente, pero Colombia firma todo y después no responde bien, entonces esas son las secuelas que tenemos. Seguido, tenemos aquí como unas incapacidades especiales de acuerdo pues como a la compraventa. Pues aquí pues si esto es taxativo, es decir, está así determinado por la ley, pues aquí no habría más que discutir, simplemente como leerlas, en lo posible explicar las que se puedan o simplemente digamos dejarlas enunciadas, así están pues digamos en la ley, pues precisamente por X o Y razones. eh, Son incapacidades especiales precisamente en cuanto a la compraventa comercial. La primera, entonces, dice que son aquellos que por ley o acto de autoridad pública administrativa, bienes ajenos como los guardados, síndicos, secuestros, etcétera, respecto a los bienes que administran. Por otro lado, los albaceas o ejecutores testamentarios respecto a los bienes que sean objeto de su encargo. Esto es más que todo como por cuidar los bienes precisamente que se encargan a una persona, ¿cierto? No pueden ir por ahí que me encargaron un bien, como lo dice, ¿cierto? Aquí precisamente como una autoridad pública, es decir, no se hubo una expropiación y expropiamos un bien y yo como funcionario público simplemente me doy al ejercicio de vender las cosas que voy expropiando, pues como son cosas de la nación, pero bueno, aquí en Colombia todo puede pasar, pero como para que lo tengamos presente, precisamente es por ese tipo de temas, alguien que precisamente está cuidando o que debe ejecutar un testamento, pues cómo se lo va a gastar, ¿cierto? Pues puede que suceda, seguramente sí sucederá, muchachos, pero es como para que sepan precisamente dónde están las restricciones que precisamente están en el contrato de compra-venta, digamos, en cuanto a temas comerciales. Por otro lado, están los representantes y mandatarios respecto de los bienes cuya venta les hayan sido encomendadas, salvo que el representante o el mandante haya autorizado contratos, ¿cierto? Ser contratos de más, ser contratos de menos, etcétera. Los contratos, cuarto, los administradores de los bienes de cualquier entidad o establecimiento público respecto a los que haya sido confiado a su cuidado. Pongamos de ejemplo administradores de bienes de cualquier entidad o establecimiento público. No sé, póngale en parte un bien público. Podemos poner a EPM, ¿cierto? Que tiene cierta cantidad de tema público y que simplemente así como así se van vendiendo, digamos, como las partes eh, o lo que va adquiriendo, digamos, la empresa, lo va vendiendo quien, digamos, lo tiene a su encargo. Pues ese tipo de cosas no se pueden hacer, ¿cierto? O sea, ahí no es que haya un tipo de incapacidad precisamente, sino que no se puede, digámoslo así, entrar como en el ejercicio de la compraventa comercial. Hombre, eso no es suyo, no lo vende, digámoslo así en términos generales, muy coloquiales, pero así los pongo para que me vayan entendiendo. Quinto, los empleados públicos respecto a los bienes que se vendan por su ministerio. Sexto, los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados respecto de los bienes cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio, ¿cierto? A veces quedan en manos, digamos, de acuerdo al litigio que se esté llevando, algunas cosas quedan, digamos, en manos, o sea, de los funcionarios, o sean de los abogados tampoco pueden ir disponiendo precisamente de esos bienes a los cuales, digamos, todavía hay un proceso litigioso. Entonces, espérese, muchachos, y después, cuando ya sentencia o cuando haya un auto precisamente que fije qué hacer con aquel bien o aquella cosa, pues precisamente ya usted determinará si lo vende o se lo queda. Eso pues como en términos generales, chicos y chicas, en cuanto a la capacidad, digamos, para contratar. Por otro lado, en términos generales, pues hablemos sobre el tema del consentimiento. ¿Qué nos lleva a decir precisamente el consentimiento? Pues es la expresión precisamente de la voluntad de las partes acorde con el objeto y el precio, ¿cierto? Decimos precisamente partes y no personas. Creo que fue Juan el que había hecho ya esta interesante pregunta de que cuántas personas previamente podían contratar. Digamos que aquí está un poco la explicación y es que precisamente en cuanto al consentimiento decimos partes y no personas, ¿cierto? No decimos una persona se compromete a dar la cosa y la otra persona se compromete a pagar, no, se dice una parte y la otra parte se compromete.
¿cierto? Precisamente para no imponer una, digamos, una idea incorrecta, ya que las dos partes que intervienen, para consignar la voluntad, pueden estar compuestas de dos o más personas, ¿cierto? Es decir, el que va a dar una cosa pueden ser tres, cuatro personas, y precisamente quien va a dar en dinero pueden ser una o dos, tres, cuatro, cinco o 10 personas, ¿cierto? Digamos que en consideración a que varias personas pueden vender y varias personas pueden comprar bajo los efectos de un mismo contrato. No sé, me pareció que Juan iba a preguntar algo. No, ahora ya me queda más claro con la pregunta que había hecho la primera clase. Sí, Entonces Juan, siempre, sí, exacto. Sí, es, el consentimiento, ya vamos como acercándonos de pronto a esas preguntas que teníamos que nos iban quedando de acuerdo como estas generalidades de los contratos, y es precisamente la ley no habla de persona, ¿cierto? Como para no cometer esa imprecisión que una persona compromete se obliga a dar, que la otra persona se obliga a dar en dinero. No, dice es partes, ¿cierto? Porque las partes pueden estar compuestas precisamente por varias personas o por una persona. Eso pues en términos generales. Y el consentimiento, digamos, no debe adolecer de ninguno de los vicios enunciados en el artículo 18 del Código Civil, que es precisamente donde se menciona el tema del error, fuerza y el dolo. A ver, yo les pongo por aquí, digamos que no pueden ser vicios del consentimiento. Artículo 8. Es parte, digámoslo así, pues obviamente de un contrato de compra-venta. Entonces, digamos, la ley, no siempre la ley ofrece que, digamos, que el consentimiento de alguna manera concluya el contrato cuando las voluntades precisamente identifican sobre los elementos esenciales, que ya los mencionamos. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de compra-venta? La cosa y el precio, que lo tengamos allí presente, ¿cierto? Los elementos esenciales de la compraventa es precisamente la cosa y el precio. Y digamos, en casos excepcionales, exige, digamos, además de ese consentimiento libre, recogerlo en una escritura pública, ¿cierto? Por eso se hace necesario, digamos, terminar precisamente ese negocio, esa transacción o esa transferencia a través de una escritura pública para imponerle un carácter, digamos, de perfecto al acto jurídico, ¿cierto? Son como los casos señalados al tratar, digamos, con la consensualidad, digamos, de la compra-venta. Por otra, sea cual fuere, digamos, la forma de celebración del contrato, precisamente requiere el consentimiento, muchachos y muchachas. Ya hablamos del primero, de la capacidad, ahora se requiere ese consentimiento, es decir, de esa voluntad de las partes, digamos, de llegar a un acuerdo, es esa expresión de voluntad de las partes, de llegar a ese acuerdo precisamente en el... Hola Jennifer, ¿vas a decirnos algo? No problem. Listo. Muchachos y muchachas, como le hace un momento, entonces precisamente como para la celebración, pues como para remarcar ahí un poquito eso, precisamente para la celebración de un contrato se requiere el consentimiento, ¿cierto? Que precisamente se produce bajo el principio de la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Donde cada persona es libre de comprar o no comprar, o vender o de no vender. No puede ser precisamente obligado. Por eso ahorita mencionamos como esos vicios que pueden ser enunciados en vicio, los que puede adolecer, digamos, el consentimiento, que es precisamente el error, la fuerza o el do. ¿Cierto? Precisamente su voluntad no puede estar constreñida en tal sentido. O sea, a mí no me pueden obligar a que compre, perdón, y tampoco me pueden obligar precisamente a vender. Eso es, digamos, un poco en términos generales de lo que consiste, digamos, el consentimiento. ¿Qué tenemos por aquí? El tema de etapas de perfeccionamiento, digamos, como para ir también generando algunas claridades en cuanto al tema del perfeccionamiento. Pero antes quisiera mencionarles, digamos, el tema de las compraventas solemnes, antes de entrar precisamente a la escritura pública. Y es, digamos, por la necesidad, no solamente de que quede estipulado en una compraventa,
el acto, el negocio jurídico que acabamos de realizar, sino que precisamente se necesita de la escritura pública para su perfeccionamiento. Entonces, digamos que hay compraventas que son solemnes, como ahorita mencionaba algunas, de acuerdo como al artículo 1857 del Código Civil, ¿cierto? Que se encarga precisamente de señalar las excepciones al principio de la consensualidad. Los contratos de compraventa en general son consensuales. Esa es la regla general, pero hay unas excepciones precisamente que se hacen necesarias, que son solemnes a ese contrato de compraventa, ¿cierto? Y entonces digamos precisamente que se requiere de una escritura pública para la venta de esos bienes, como mencioné hace un momento, de esos bienes raíces, servidumbres, de una sucesión hereditaria, precisamente son necesarios para que se perfeccione, ¿cierto? Mientras no se lleve instrumentos públicos, no se entiende, perdón, cómo perfeccionados el contrato. Digamos que la regla general, de acuerdo con ese artículo 1857, a ver, yo les pongo aquí que de pronto, nos perdemos, compraventas solemnes. Ya dije que por regla general las compraventas son consensuales, pero digamos que en algunos casos que dispone la ley, algunas compraventas se hacen solemnes y precisamente están estipuladas en el artículo 1857 del Código Civil. Ya pues ustedes allí lo consultarán y ya pueden ver. Digamos que aquí se tienen dos reglas. La regla general, la venta, precisamente en el mismo código, en el mismo artículo, perdón, lo dice. La regla general es que la venta se reputa perfecta desde que las partes hayan convenido la cosa y el precio. Si se fijan, precisamente eso es consensual, ¿cierto? Esa es la regla general, vuelvo y repito, disculpen que sean tan insistentes, es decir, que el contrato de compra-venta es de, digamos, es de ordinario o es por lo general un contrato consensual, precisamente porque se perfecciona solo con el consentimiento de las partes. Ahí está la primera pregunta del quiz como para que la tengan presente, ¿cierto? La primera o la segunda pregunta, igual ustedes los pone aleatorio, pero ahí tienen una. ¿Cierto? El contrato de compraventa, muchachos, por regla general es un contrato consensual, ¿cierto? Que se perfecciona precisamente ¿por qué? Porque hay un consentimiento entre las partes. La excepción a esa regla general está precisamente contemplada en el inciso número 2 de ese artículo 1857 que les acabé de exponer aquí. Yo les pongo aquí precisamente la excepción que está en el inciso número 2 del mismo artículo del Código Civil, ¿cierto? Donde dice que la venta de bienes, precisamente raíces, de servidumbre, la sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Así lo dice la ley. En estos casos, digámoslo así, la compraventa es un contrato solemne. Aquí no hay nada que hacer. El contrato precisamente no existe cuando no se otorgue la respectiva escritura pública, ¿cierto? Eso pues como para que nos quede, que aquí quedó fue al revés esto, nos quedó fue al revés, ahora sí, excepción del mismo artículo, a ver, yo lo pongo, después no nos vayamos a confundir. Del Código Civil. Ahí está la excepción, la compraventa solemne y la excepción. Ahora sí, pues hablemos como en términos generales también como esas, digámoslo así, etapas de perfeccionamiento de la escritura pública. ¿Qué podemos decir en términos generales? Pues que la escritura pública tiene un proceso de recepción, es decir, que esa recepción, digamos que hay una percepción de las declaraciones que se hacen ante un notario, ¿cierto? Precisamente cuáles las voluntades que se van a dejar plasmadas en dicho contrato, ¿cierto? En últimas es como la manifestación de lo que quieren las partes. ¿Qué es lo que quieren las partes? Eso es lo que va a recibir, digamos, en notaría. Por otro lado, pues, es necesario, pero digamos que se hace importante imprimir en papel notarial, ¿cierto? Lo que se está precisamente manifestando o ese acuerdo de voluntades que están pactando precisamente las partes. En un tercer momento, ¿qué significa? Que la manifestación de los otorgantes en relación con el contrato celebrado. Es decir,
¿Cómo hay un otorgamiento? Es la firma de las partes en relación con el documento que se ha extendido, es decir, con el documento que acaba de imprimir en papel notarial, el que hubo, digamos, de acuerdo a sus declaraciones o manifestaciones en la recepción, ¿cierto? Cuando se firma de acuerdo con lo que está escrito. Aquí todavía, muchachos y muchachas, no hay escritura pública, ¿cierto? Por lo que precisamente no se ha protocolarizado, pero digamos que ya hay una firma, una fase inicial de lo que quieren las partes, ¿cierto? Por otro lado, el cuarto punto, como está allí señalado, es la firma, digamos, la autorización es precisamente la firma del notario en prueba de que se ha cumplido digamos, las demás etapas y lo que se ordena, ¿cierto? Lo que se quiere. Y por último, simplemente estoy mencionando esto de manera rápida, y por último, lo que pasa en una notaría es protocolarizar, es decir, insertar en el protocolo, digamos, los libros que se confirman, digamos, los documentos que firma el notario, ¿cierto? Para protocolarizar, es decir, es guardar en la notaría el documento original, ¿cierto? El contrato de compraventa, como lo dije hace un momento, de bienes raíces, de servidumbres, digamos, de derechos de herencia. Si no hay escritura pública, no hay compraventa, ¿cierto? Porque es un requisito precisamente de formalidad. Eso pues simplemente como dejarlo allá anotado para no pasar de agache. ¿Qué nos sirve, digamos, la doble función de la escritura pública? Por un lado, es un medio de prueba. ¿Qué prueba? Precisamente que usted es dueño, que además de ser dueño, es poseedor, digamos, de la cosa precisamente que ha transado o que ha vendido o que ha entregado, ¿cierto? De acuerdo como a su rol en ese acto jurídico, es un medio de prueba. Y segundo, es una solemnidad sin la cual no existe el acto. Como le vimos hace un momento, hay algunas excepciones a la regla de que precisamente si no hay escritura pública, no existe el acto. Es decir, con la mera sola compra-venta, como en algunas especialidades, vuelvo y repito, no existiría precisamente o usted no sería dueño de lo que dice ser dueño, ¿cierto? Entonces la escritura pública se muestra precisamente que soy comprador cuando hay protocolarizado, digamos, o sea, hay una protocolarización de la misma. Y por otro lado, ¿cómo se demuestra también? A través del certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Lo que va a demostrar también que precisamente soy el propietario de lo que digo ser, digamos, valga la redundancia, ser propietario. Eso pues, muchachos y muchachas, como en términos general. Ya vamos pues aquí como acercándonos un poquito, terminar en términos macro lo que es para nosotros, digamos, el contrato de compraventa y su importancia. Costas de la escritura pública, la gran a veces discusión precisamente de quién paga, de quién no paga, de cuenta de quién corren los gastos, que si va por mitades, que si no va por mitades. ¿Qué dice la ley? Artículo 1862 del Código Civil. Dice precisamente que las partes pueden estipular lo que a bien tenga, precisamente, digamos, a la proporción en que se habrá, digamos, de concurrir con el pago de estos casos. Es decir, que inclusive pueden convenir en que dichos gastos corran por cuenta de una sola persona. Es decir, esto se acuerda, muchachos. Pero si no, ay, profe, es que se nos olvidó, no le pusimos en la compraventa quién pagaba, quién no pagaba los gastos de escritura. Si eso no se le logra estipular al respecto, entonces la ley entiende que deben recurrir a ese pago por mitad, ¿cierto? Si no pusimos, es que se nos olvidó que es que era el que compraba, ¿no? Que era el que vendía, etcétera. Si no quedó así plasmado, lo vimos por ahí a veces de malas, ¿cierto? De malas y les tocó pagar a ambos por mitad. Es que lo habíamos hablado, sí, pero si no quedó en el contrato, pues ¿cómo, cierto? Pues ya, digamos que le valga la palabra, ya eso es otra cosa, pero si en el contrato no quedó, ¿quién lo obliga? ¿Cierto? ¿Quién lo obliga a uno? Entonces, digamos que en los gastos precisamente en que incurre el otorgamiento y la protocolarización de la escritura pública, se establece, digamos, salvo el acuerdo común entre las partes, pero estas costas se deben pagar por partes iguales, tanto entre el comprador como el vendedor. ¿Cierto? Ay, qué profe, que eso tiene que pagarle impuestos, que eso hay que pagarle yo no sé qué. Eso sí es por parte de quien vende, ¿cierto? Ya eso es otro tema, digamos, en términos comerciales, en términos de impuestos, eso sí los paga, pero digamos en términos generales,
los gastos de escritura pública, los gastos o los costos de escritura pública de lo que estamos hablando, es decir, lo que se lleva a notaría, etcétera, eso sí los pagan por mitades, a menos pues que haya un acuerdo, ¿cierto? Esa es la excepción, pero por regla general se pagan es por mitades iguales entre comprador y vendedor. Como en este momento un tema de impuestos, que esto debe yo no sé qué en retenciones, que esto debe yo no sé qué en valorización, etcétera, eso sí lo paga precisamente el vendedor, ¿cierto? Para que lo tengamos también allí presente, términos muy generales. Esto simplemente por mencionarlo, muchachos y muchachas, el tema de modalidades de la compra-venta. ¿Qué quiere decir esa, digamos, en términos generales, las clases de compra-venta? Están allí estipuladas en el artículo 1863, sí, aquí lo había puesto precisamente en la diapositiva, lo resalto. Artículo que precisamente lo que dice es que la venta puede ser pura y simple, ¿cierto? Bajo condiciones suspensivas o retoritorias. Estoy leyendo pues precisamente la diapositiva que puede nacer a plazo para la entrega de la cosa o del precio y puede tener por objeto dos o más cosas alternativas. Eso es lo que nos dice la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo, digamos, estos respectos se rige por regla general, digamos, los contratos, ¿cierto? ¿No? Que no fueron modificados precisamente por ese título. Es decir, que contiene, digamos, ese artículo la expresión general de las relaciones entre los contratantes para fijar las obligaciones y los derechos propios del acto que se requiere, ¿cierto? Es decir, dejar que la voluntad, todavía estamos en el consentimiento, dejar precisamente que la voluntad como manifestación libre se entregue de acuerdo al querer de las partes, ¿cierto? Que es lo que quieren transar. Ya lo habíamos hablado, el contrato precisamente por regla general es consensual, ¿cierto? Se puede llegar y puede haber libre discusión, también como lo mencionamos, ¿cierto? Que se entregue de acuerdo con el querer precisamente de las partes que hacen que la venta sean simples y puras, ¿cierto? Sin modificaciones al contrato, o se sometan a condiciones suspensivas o condiciones resolutorias, o sobre el acuerdo, digamos, de voluntades se convierta la entrega de la cosa a plazo, lo mismo que el precio, o que pueda tener por objeto dos o más alternativas, ¿cierto? En síntesis, lo que quiero decir, digamos, mmm, con esta modalidad es que las partes hacen, digamos, que el contrato revista cualquier forma, siempre y cuando no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Muchachos, pueden hacer el negocio que quieran. Precisamente, dejando allí por anotado, seguramente esto ya no lo han escuchado mucho, no solamente en términos contractuales, que uno puede precisamente las partes, quienes estén inmersas en ese contrato, pueden revestir, digamos, cualquier forma, lo pueden modificar, lo pueden alterar, lo pueden hacer de acuerdo a sus gustos, etcétera. Ya mencioné varias opciones, siempre y cuando este contrato no sea contrario precisamente a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Desde que no sean contrarios, pues bien pueda ya. Eso pues como por poner allí como regla general de acuerdo pues a lo que se estipula en ese artículo 1863. Por otro lado, pues sí como con un antecedente antes pues como entrada a su concepto, compraventa con arras, ¿cierto? Seguramente ya hemos escuchado este concepto varias veces, seguramente ya nos hemos acercado, pero en términos generales digamos que se entiende las arras, digamos, constituían precisamente como una prueba de celebración de un contrato. Como un tema de antecedente. Inicialmente un arras era precisamente como un anillo, ¿cierto? Que debía exigir al comprador, que se le exigía perdón al comprador como una manifestación de querer el contrato y como prueba de su celebración. Es decir, cuando pues uno, esto utilizando términos coloquiales muchachos, simplemente como para que pronto nos quede claridad. ¿Usted cuánto va a dar, cierto? Para que no se me quite. ¿Con cuánto lo pisa? Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? ¿Con cuánto va a pisar el negocio? Pero déjeme entonces algo para yo saber si sí o si no, porque ya lo habíamos dicho en la clase pasada y me disculpa nuevamente la expresión, para el mamón no hay ley,
¿cierto? Si usted no firmó un contrato con X o y simplemente lo dejó ir y que no, que en 2 meses volvía y usted quitó el letrero de que vendía su casa y se quedó esperando al otro y el otro no volvió y después lo llamó, es que no, que ya hizo otro negocio, ¿cierto? Precisamente para eso también son necesarias, pues en algunos casos, no en todos, es simplemente, digamos, un elemento que puede ser incluso accidental en el contrato, ¿cierto? El tema del arras, digamos, porque las arras podían, digamos, servir como un medio precisamente de garantía de la celebración de un contrato, ¿cierto? Pero, digamos, en principio como confiriendo la oportunidad de que las partes se retractaran o se deshacieran de lo acordado, es decir, yo le di 100.000 pesos, pero me quité, de acuerdo a lo que ustedes hayan pactado, o precisamente quien recibió los 100.000 pesos se quedaría con ellos, en este caso. Y quien de pronto se quitó fue el que recibió los 100.000 pesos, pues debe doblar precisamente la indemnización, es decir, debe devolver los 100.000 pesos y debe adicionar otros 100.000 pesos. ¿Para qué se quitó? ¿Cierto? Para eso digamos que también en la compraventa es importante como dejar las arras también estipuladas, ¿cierto? Dado que las arras, digamos, como una garantía, vuelvo y repito, como para la celebración o ejecución de dicho contrato, podían, digamos, las partes durante el tiempo de vigencia del pacto, también podían desistir del contrato, pero ya sabían que su condición era perderlas, ¿cierto? Precisamente a quien las dio, o como dije hace un momento, o entregarlas dobladas a quien las recibió, ¿cierto? Eso pues como todo de acuerdo como lo que hemos mencionado de manera anterior. Las arras sirven, digamos, en dos sentidos generales, como prueba de la celebración del contrato y también como garantía de la celebración. Esas es, digamos, como las dos características principales del contrato. Sirve, digamos, como para eso, como prueba de celebración del contrato y precisamente como garantía de esa celebración. ¿Dónde podemos encontrar esto? Digamos que la definición eh, que guarda pues el código civil, pues consiste, digamos, en dinero. Las arras consisten en un dinero u otra cosa mueble que se da en garantía de la celebración de un contrato, ¿cierto? O son parte del precio que se da en señal de quedar convenidas, digamos, las partes. Eso está en el artículo, yo lo no, sí, aquí está. Digamos, ahí está pues la definición que estaba presidiéndose en el artículo 1859, precisamente lo que significa las arras. En otras palabras, no son más que una suma de dinero o cosa, digamos, que se acuerdan las partes como prueba. Eso, digámoslo en términos generales, ¿cierto? Es una suma en dinero o es una cosa, precisamente como lo dice el mismo, una cosa mueble, ¿cierto? Que se da precisamente en garantía o que las partes entregan como prueba precisamente que les interesa celebrar el contrato o como garantía para celebrar, ¿cierto? Una de ellas es tener precisamente la certeza de que el negocio se va a celebrar, ¿cierto? Yo para qué recibo arras o para qué doy arras, ¿cierto? Precisamente para tener esa certeza de que sí, no me voy a quitar y de que voy a hacer el contrato, o por otro lado, de que si hay una posibilidad de retractarse, pues precisamente ya sea o que deba doblar eh, lo que he recibido o simplemente perder. Hay dos clases de arras, muchachos y muchachas. La primera de ellas son las arras confirmatorias, pues están en el artículo 1861. Si no lo puse aquí. Artículo 1861 del Código Civil, y que son precisamente las arras confirmatorias, se expresa, digamos, cuentas reguladas allí, y lo que expresa es que se llenan arras como parte, digamos, del precio o como señala, digamos, de quedar convenido los contratos, quedará perfecta la venta. Es decir, yo a veces puedo que esos 100.000 pesos que aboné, pues precisamente sirvan, digamos, también para lo que quiero comprar, ¿cierto? Como una especie de abono. Eso es lo que quiere decir, digamos, lo que constituye un signo, digamos, ostensible o como prueba, digamos, de la celebración de la venta, ¿cierto? Que las partes, digamos, quieren el negocio jurídico y las arras parten como del precio o como señal de quedar convenido el contrato. No puede retractarse o no puede arrepentir. Eso es lo que se quiere con las arras en términos
general. En otras palabras, digamos, permite asegurar el contrato, hace parte del precio y por esta razón no se van a perder, no se va a perder el negocio, ¿cierto? No, digamos que las arras que se dan no son garantía del contrato de compraventa, ¿cierto? Porque se puede quitar, sino que es una señal quizás inequívoca de que la venta se celebró y que por tanto ninguna de las partes tiene precisamente como la facultad para retractarse. Y por otro lado están las arras penitenciales. ¿Qué quiere decir estas? Que se encuentran precisamente reguladas en el artículo 1859. A ver, yo les pongo aquí. La idea es que por favor, como lo dije hace un momento, vuelvan a estos artículos como para que confirmen, porque igual estoy haciendo aquí seguimiento como el artículo, pero váyase pues que de pronto me equivoque, ¿cierto? Y lo podamos conversar más adelante, o si hay dudas o inquietudes, como lo dije, pueden escribirme al correo, o ahorita hacemos preguntas, o si hay claridad, pues bueno, no hay ningún problema, ya de acuerdo pues como está dinámica. ¿Qué significa entonces esas arras penitenciales que marca allí el artículo 1859? Es que si se vende con arra, esto es, que dado una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractar, ¿cierto? El que ha dado, como lo dije hace un momento, puede perderla, ¿cierto? Y el que ha recibido debe sustituirla de manera doblada. ¿Cierto? Cuando se da en arras, digamos, como una garantía a la celebración o ejecución de la compraventa, las partes no están ligadas definitivamente, digamos, porque cualquiera de ellas podría retractarse. Esto es, digamos, como contrario un poco a lo que se venía diciendo, digamos, en las arras confirmatorias, que precisamente era porque había toda una intención, una voluntad de las partes para hacer el contrato. En este caso, para quien se retracte, pues, digamos, se pone dicha penalidad de quien las entregó perderlas y quien las recibió pues debe sustituirlas y debe doblar precisamente lo que acabó de recibir, ¿cierto? Las partes, digamos, para no realizar el contrato, se imponen arras de manera forzosa, digamos, para que la otra precisamente cumpla. Eso a veces pues es necesario, a veces no, pues digamos, como le hace un momento, es un elemento simplemente accidental del mismo contrato, de que ustedes ya deciden de acuerdo, muchachos, a sus facultades, simplemente realizarlos o no, ¿cierto? Eso pues como ahí queda como de manera general, digamos, en todo caso, digamos, el contrato no es, pues digamos, el contrato no lo define precisamente las arras, pues porque precisamente cada una de las partes, digamos, queda con la libertad, sea o de retractarse con lo pactado o simplemente de confirmar lo que queda pactado. Para ir finalizando y terminando. Las arras, digamos, en la compraventa comercial, tiene prácticamente un poco como en el marco general, hay más disposiciones que están en el Código Civil. Leo pues un poco como lo que había puesto allí en la diapositiva y dice lo siguiente: cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dado una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse, perdiendo las arras en las que haya dado o sustituyendo las dobladas en que haya recibido. Celebrado el contrato por medio o ejecutada la prestación objeto del mismo, no será posible la retractación y las arras deberán imputarse a la prestación debida o sustituirla si fuera el caso. Es decir, dicen los mismos términos, solamente que aquí les pongo pues como la connotación del Código Civil, pues precisamente porque estamos haciendo como el paralelo, tiene más connotaciones de quien utiliza las arras precisamente para confirmar el negocio o simplemente para el que quiera retractar, ¿cierto? Tal como se consideran las arras comerciales, únicamente se desprenden las de retractación o penitenciales, que las vimos hace un momento en el Código Civil, y las que presenten precisamente para confirmar el contrato, o sea, tienen más características. Es decir, por otro lado, digamos, el término para ejercer el retracto no es, digamos, no es determinado. Ah, profe, que es que cuánto se necesita, en cuánto tiempo me puedo retractar, pues según lo que haya determinado o convenido en el contrato, ¿cierto? Ese vacío, digamos, si está en la ley, no aparece, es que es un año, 2 años, no, pues precisamente usted pacta eso, usted entrega una cosa y dice que en 2 meses se pone al día terminando de pagar o terminando de entregar la cosa,
de acuerdo como a su obligación en el contrato, pero no hay un tiempo estipulado. Usted debe prever todo ese tipo de cosas y precisamente estipularlas en el contrato, ¿cierto? Convenida incluso la zarra, sea cual fuere la expresión que se adopte, tendrá el carácter en términos comerciales de penitencial o de confirmatoria, ¿cierto? Precisamente en esos dos casos también lo admite el Código de Comercio. Para terminar, chicos y chicas, en cuanto al tema del, digamos, del objeto lícito, eso en temas generales, simplemente casi que toca hacer en lectura porque eso está ahí en el Código eh, Civil de qué cosas precisamente son objeto lícito para, para la compraventa, ¿cierto? Que hay unos, digamos, unos requisitos esenciales para la validez del contrato de compraventa y precisamente es el objeto que recae o se confunde precisamente con la cosa vendida. Es decir, si falta la cosa, el contrato es inexistente. Eso para que nos quede claro. Pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué voy a comprar o qué voy a, digamos, a dar si precisamente no existe la cosa? Precisamente entonces no hay contrato. Pues uno dice estas obviedades en el derecho, pues precisamente porque aquí se ve de todo, ¿cierto? Se venden cosas inexistentes, hay gente que vende, pues eso parece chiste, pero alguna vez contaban por allí las anécdotas de que Cosiaca había vendido el Parque de Río, pues es una bobada que estoy diciendo obviamente, pero no ha de faltar el que vende el Parque de Río y el Parque de Río no puede vender, no falta el que lo compre. Eso simplemente como por despegarnos un ratico de la clase. En términos generales, está en el artículo 1857, digamos lo que habla de la perfección del contrato, sobre el acuerdo de la cosa, sobre el acuerdo del precio. Ya hemos ido varias veces sobre este artículo, que es precisamente el del contrato de compraventa en materia civil, y el artículo define que, digamos, que el contrato trata de la obligación de vender, digamos, de entregar o dar una cosa que se requiere, ¿cierto? Es esencial, como elemento esencial. Ya lo dije, los dos elementos esenciales. Otra pregunta que quizás entra en el quiz es, es precisamente la cosa y el precio, ¿cierto? Para que el contrato de compraventa tenga vida jurídica. Si no se dan estos dos extremos, no hay compraventa, ¿cierto? Podría degenerar en otro acto jurídico, ¿cierto? De acuerdo a la intención de la parte. Ah, que solamente te voy a dar, listo, pues entonces seguramente eso es una donación más no una compraventa. ¿Cuál es la definición y requisitos de la cosa vendida? Digamos, en el sentido de la compraventa, es todo aquello que es susceptible precisamente de ser vendido, ¿cierto? ¿Qué cosas precisamente dentro de ese objeto lícito pueden ser vendidas? Digamos que la definición, la apariencia simple, recoge los requisitos de la cosa vendida y le da como tres requisitos, que es que la cosa pueda ser vendida, que exista o se espera que llegue a existir, y por último, que la cosa sea determinada o singularizada, ¿cierto? Esto se los voy a, digamos, luego a transcribir en la diapositiva como la estoy adjuntando en las, la plataforma NIO, es decir, pues igual allí está en el mismo código, pues que para que haya objeto lícito, ¿qué se necesita? Perdón, sí, objeto lícito, precisamente que la cosa pueda ser vendida, que exista o se espera que exista, y por último, que la cosa sea determinada o singularizada, ¿cierto? ¿Usted cómo me va a vender? A la casa de allí, pero ¿cuál casa de allí? La de allí, no, ¿cierto? Hay que describir, por eso uno en la compraventa describe. Eh, el bien inmueble se ubica en la dirección tal, con los DINDER, por un lado linda por el sur con tal persona, por el este por una calle, por el oeste por el norte con tal persona, ¿cierto? Describir, particularizar, singularizar precisamente lo que se está, digamos, vendiendo. Eso en términos generales. Y digamos que en la cosa pueda ser vendida, está precisamente en el artículo 1866 del Código Civil, y lo que nos dice es que puede venderse todas las cosas corporales, digamos, o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Es decir, que todas las cosas comerciales se pueden vender, ¿cierto? Las que están precisamente por fuera del comercio no son susceptibles de ser vendidas. Uno dice, ay, pero usted está diciendo una obviedad, sí, pero en el mercado, digamos, negro, no sé cómo llamarlo, pues se venden armas y esas cosas están por fuera del comercio y se venden. ¿Cierto? Ese tipo de cosas no se pueden transar. El tema de sustancias
psicoactivas, este tipo de sustancias ilegales. ¿Se puede vender? No se pueden vender, ¿cierto? Este carácter incluso se inspira en que la ley permite que las cosas corporales o incorporales puedan ser adquiridas, ¿cierto? El principio general, por consiguiente, es que la venta de cosas está permitida y la excepción en algunos casos precisamente que prohíbe la ley. ¿En dónde están esas prohibiciones? Están en diferentes artículos. Ese también se los transcribo. Por ejemplo, el derecho de suceder por causa de muerte de una persona, digamos, viva. Eso a quien se le ocurre. Por otro lado, los derechos que nacen del pacto de retroventa, las cosas indeterminadas e indeterminables, ¿cierto? Cuando hay objeto lícito, ya les mencioné alguno. Digamos, cuando hay una universalidad patrimonial en abstracto sobre ese artículo, ¿cierto? Supongamos una obra de arte que a veces no se sabe que es un patrimonial y aún así se vende. Digamos, poner en venta la Mona Lisa. ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, esas cosas pasan, muchachos y muchachas, y hay quien las vende y hay quien las compra, ¿cierto? Precisamente eso, dentro de ese objeto lícito, no se pueden transar, ¿cierto? No puede haber compraventa o etcétera. Los bienes de uso público y los bienes fiscales, los que venden los parquecitos, los que venden los objetos, digamos que son parte de todos, no sé, una lámpara, un andén, pues que se llevan los pasamanos, hay de todo, ¿cierto? Los bienes digamos, comunes o de todos por naturaleza, obviedades, como siempre lo digo, pero ¿cuáles son esos bienes comunes o que son de todos por naturaleza? La luz, el aire, el sol, no ha de faltar el que los quiera vender, ¿cierto? Se supone que hasta allí no puede llegar nuestra avaricia y no se pueden vender, son cosas pues Y que el que no... los compre, Ah, esa es la cosa, y no falta el que los compre, vendeme el sol, ¿cierto? Pues le vendo la luna. En fin, no, pues ya, claro, conflicto compra, muy caro. y la ley así lo pone, pues uno dice que son cosas obvias, pero es mejor dejar la claridad, ¿cierto? Y ¿Y el digamos, parque de Río lo iban a vender? pues es Yo un no. chiste, pues yo no sé si un chiste, una anécdota, pues cuando eso pues el chiste completo es que alguien vendió una propiedad y el tipo cuando fue a buscar la dirección de lo que había comprado le daba que era en el Parque Berrío y fue a ver, que habían vendido. Como en vez de alojar la gente porque está en propiedad privada. Es que nah, pero bueno, la ingenuidad de nosotros a veces no, cierto, no cabe. Y digamos otro ejemplo de la cosa la cosa propia, uno no se puede ir vendiendo las cosas a uno mismo, pero no ha de faltar, pues, cierto. Entonces, me vendo las cosas a mí mismo. Más barata. Si pues, hay gente, yo no sé, pero digamos si así lo estipula la ley es porque ha pasado, ¿cierto? Uno a veces no se imagina como este tipo de cosas, pero bueno. Eh, yo por eso lo decía, uno aquí, muchachos, trata como ustedes de explicar, exponer y presentar como de manera general como las posibilidades, digamos, de los actos de los seres humanos, pero hay cosas, muchachos, que uno no le caen a uno en la cabeza de cómo pasa eso, pero bueno, para eso es también el ejercicio de nosotros del derecho, por este lado, digámoslo así, y asumir esos roles de cómo resolver. Eso pues en manera general. Chicos y chicas, chico y chica, y bueno, los que futuramente puedan ver esta grabación. Eso pues es como manera general lo que les venía como a conversar hoy sobre el contrato precisamente eh, de compraventa en términos civiles y comerciales de manera muy general, ¿cierto? Pero igual las clases también hay que priorizarlas y por eso pasamos rápido sobre algunas. La próxima clase, en lo posible para que ustedes también estén investigando y consultando, la próxima clase la idea es ver los pactos accesorios tanto de la compraventa civil y comercial, ¿cierto? ¿Cuál es el pacto comisorio? ¿Cuál es el pacto de retroventa? ¿El pacto de referencia? ¿De mejor comprador? Trataremos de hacerlo más resumido. Y en esa misma clase la idea es también hablar del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y de vivienda comercial. Perdón, y el arrendamiento de vivienda urbana y el arrendamiento en materia comercial. Eso pues como para que lo tengamos presente para la próxima clase. La misma dinámica, yo pues hoy formulo las preguntas, creo que ya les dije dos
del quiz, pues para los que van en video seguramente se van a enterar cuáles son y los que estuvieron en clase también se van a enterar. Ya saben cuáles son y pues la misma dinámica. Mañana subo pues como el quiz y les queda ahí todo el día, ya ustedes deciden en qué momento lo realizan o lo hacen. Listo, de pronto no sé si hay alguna duda, inquietud o comentario, igual como lo dije, me escriben al correo, al chat del NIO, como quieran, si hay dudas o inquietudes. Profe, los vicios del consentimiento aplican en todo tipo de Profe, una casos. pregunta. ¿Sí? Oye, Profe, una pregunta. sí, hola, Jennifer, hola. Entonces, sí, fue micrófono. Hola, profe. Sí, Jennifer. No vamos a tener ningún trabajo como solamente van a ver quiz y ya. Pues, por ejemplo, a modo de sugerencia, pues de pronto hacemos, no sé, para la próxima clase podemos cuadrar algo. Claro, pues que la próxima clase ya sería examen eh, parcial, pero podemos convenir, o no sé, si quieren convenimos de una vez y nos damos a la pela de hacer un contrato de compraventa. Obviamente, pues yo no les montaría la minuta porque hay muchísimas, ¿cierto? Sino que ustedes, de acuerdo a lo que hemos hablado, pues yo chulearía de acuerdo como a las características generales que hablamos hace un momento, ustedes los puedan hacer. También me parece buena idea, es decir, que en el contrato yo identifique que es bilateral, que es consensual, que es oneroso, que es principal, que obviamente está en la ley, es decir, que es nominado, que es de ejecución instantánea, de libre discusión. No sé si les parece, yo monto la actividad y ustedes me montan un contrato de compraventa, ¿cierto? Lo simulan de acuerdo a su actividad, no sé, una compraventa de un bien inmueble, etcétera. Ustedes me dirán si les parece mejor así. No tengo ningún Sí, problema. a mí me gusta eso. Así uno Entonces hacemos teórico práctico. Sí, perfecto, mucho mejor. Y yo digamos que, pues como les digo, como es una cuestión consensual, un contrato de compraventa, pero sí tiene unos elementos que son básicos. Es decir, si usted me está vendiendo algo, pero no me puso el precio, póngale la fija que ahí ya perdió un punto, ¿cierto? Por eso le estoy diciendo, seguramente lo pongo allí en la descripción del trabajo, pilas, que es bilateral, es consensual, ¿cierto? Es oneroso, principal. Entre más adrenalina le ponga ese contrato, seguramente será mucho mejor. Pero está muy buena la propuesta, Jennifer. Sería bueno como revisar, digamos, como sus experiencias, lo que más o menos vimos aquí en clase, qué es lo mínimo, qué es lo básico que debe contener un contrato, ¿cierto? No sé, entonces, ¿les parece mejor hacemos la actividad del contrato o quiz, como quieran? los dos. ¿Qué Pues a mí dice? me parecen todos muy, como tal, profe, nos parece bien. Listo, entonces me voy por ahora entonces con lo de con lo de hacer el ejercicio entonces de un contrato, obviamente que sea ficticio, ojalá pues que, pero que cumpla obviamente con los requisitos que les estoy diciendo, ¿cierto? Que quede pronto allí que si falta algo, se lo haré anotar en en su contrato que me pase. Listo, entonces quedamos así muchachos, hacemos entonces un ejercicio de contrato de compraventa y obviamente yo ya lo revisaría y si hay alguna falla en la estructura o faltó alguno de esos elementos esenciales, pues simplemente los haremos anotar. Listo. Sí, sí, profe. Está perfecto. Listo, chicos y chicas, yo mañana entonces les subo la actividad y queda, yo creería que ese sí le podemos dar unos 2 o 3 días, ¿cierto? Por el tipo de ejercicio, no sé. 4 días, profe, que hay otros Sí, por trabajos supuesto, también. cada profesor nos da pues un Listo, lo podemos subir entonces, sí, pues ahí tipo viernes para que lo posible podamos tener ese ejercicio antecito. Listo, chicos y chicas, no habiendo más dudas o inquietudes, pues recordemos entonces que para próxima clase busquemos un poco sobre esos pactos accesorios a la compraventa y como el contrato de arrendamiento tanto de vivienda urbana como comercial. Listo, que tengan un buen resto de día, muchísimas gracias, está muy bien la sugerencia. Hasta luego, Muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos veremos. hasta luego, Desde gracias, estén bien, chao.
Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, con gusto.